Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Gracias por dejarnos entrar a su hogar. Como cada día viernes, a partir de las 21 horas, realmente es un placer, un honor poder ingresar a cada uno de sus hogares y saber que vamos a compartir aproximadamente 60 minutos con parte de las temáticas que nos tocan vivir como familia, como sociedad. Y la verdad que el tema que hoy vamos a compartir me ha tenido sin poder reconciliar el sueño. Porque cuando en la producción nos juntábamos a ver cuál era la temática de este día viernes, dije yo, opa, ¿y cuál es mi destino? ¿Por qué? Porque la temática del día de hoy es ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Lo pensaste en primera persona? Pastor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bueno. ¿Usted bien, lo pensó también? Sí, la verdad que armar este programa ha sido hermoso, por un lado. Y con algunas cositas que vamos a ir mostrando seguramente, pero más que nada el contenido, el mensaje que tenemos para entregarle hoy a nuestros televidentes, a nuestra platea, como me gusta decirlo. ¿Hacia dónde vamos? ¿No? La palabra de Dios tiene un rumbo como prioridad, es decir, es direccional. La palabra de Dios es direccional, nos marca direcciones, ¿no? Es nuestra brújula, Totalmente. nos marca el norte. Que cuando nosotros no nos dirigimos a ella, ahí es cuando no encontramos el norte o los costados o las coordenadas, también una expresión que me gusta mucho usar. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo rumbeamos? Si me permitís la expresión un tanto vulgar, esa va a ser el tema de este día. Sobre todo cuando hablamos de modas, de corrientes, Sí. de ideologías, de un montón de cuestiones, y saber que tenemos un lugar donde buscar nuestro manual de vida realmente es maravilloso, porque todos, todo el tiempo tomamos decisiones, quizás los adolescentes, qué carrera seguir, Claro. con quién me voy a casar, preguntas fundamentales, y la verdad que tenemos que estar muy seguros a la hora de saber cuál es nuestro blanco, como hablamos la semana pasada, cuál es nuestro norte, y hoy vamos a estar construyendo esta respuesta, por supuesto, entre todos. Por eso lo convocamos, aparte del staff, y tiene que ver con Alfredo Robledo, que todas las noches está presente con nosotros. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ceci? Buenas noches, Pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo Un estás? gusto de estar una vez más acá en el abanico, panorama Por de supuesto. Bien. Bueno, decime, ¿tenés tu norte, tenés tu dirección o cada Mirá, día es un afán diferente? No, hoy por hoy puedo decir que sí, que tengo una guía, un norte, y ya te lo digo, por parte del Señor Jesucristo, por supuesto. Antes de esta vida, de haber abrazado a Cristo, no tenía un norte. Siempre teníamos amigos, gente en quien uno confiaba, pero bueno, no más que eso, pero la verdadera brújula o la verdadera guía lo conseguí estando en el camino del Señor. Por supuesto. Ustedes saben que uno de los que mejores, entiendo yo, y más absolutamente hombres reacios y reales que buscaban hacer blanco, Sí. era el apóstol Pablo. Por ejemplo, él solía decir, yo prosigo el blanco, es decir, un hombre totalmente direccional. Exacto. Pero también fue un gran deportista, aparentemente, cuando antes no era un apóstol. Era un gran profesional, Por supuesto. ¿no es cierto? Era un constructor de tiendas. Pero él, antes de subir a los podios, porque según relata la historia sobre él, en el ambiente deportivo, era un hombre que se animaba a subir a los podios. Pero él preparaba las carreras. Él preparaba, digamos, tenía todo un tema de preparación. Se entrenaba, entrenaba claro. de preparación, Claro. era su blanco, era su norte. Es decir, no corría una carrera porque así nomás. Él planificaba una carrera, él tenía un norte, él tenía un blanco, él tenía una dirección. A modo de Un ejemplo. objetivo, ¿no? Y a Eran veces los objetivos nosotros claros. pasamos por la vida y a veces decimos, ¿para qué vinimos? Claro. En circunstancias difíciles, ni les Exactamente. cuento. Pero me quedo con esto que dijo Albert. Antes de abrazar a Cristo quizás no tenía un norte, no tenía un orden en su vida. Pero la paz que se transmite, como decir, Sí. ahora sí. Yo no sé cuántos del otro lado realmente están seguros de decir, ahora sí sé para qué tengo esta vida, cuál es mi destino, cuál es mi blanco. Eso me parece que lo vamos a estar ahí Sí. entre todos construyendo, ¿no? Yo creo que sí, vos sabés que día a día, ¿no es cierto? Cuando uno camina en esta vida, en este mundo, siempre nos dirigimos hacia un punto. Claro. ¿No? Del momento que salimos siempre tenemos un punto al cual nos referimos o al cual nos dirigimos. La vida es eso, ¿no? Un caminar. Necesitamos un camino, necesitamos por dónde andar, por dónde conducirnos. Pero también tenemos que tener claro el blanco, como dijo el pastor, ¿no? Como lo enseña Pablo. En un blanco exactamente qué es lo que queremos en nuestras vidas, Exactamente. ¿no? De qué formas queremos caminar. Si en otro tiempo hemos vivido
mucho desorden, vos lo dijiste, ¿no? Porque realmente la vida del ser humano, la vida del hombre, es bastante desordenada en algunos aspectos y en diferentes situaciones de la vida también. Empiezo algo, lo dejo por la mitad, exactamente. porque no me convence, porque no Claro. me llena, nunca puedo tener esa continuidad. Tal cual. Bueno, ahí es donde necesitamos una verdadera guía. Y solo yo, de mi parte, lo puedo decir, lo conseguí en el Señor. Claro. Por supuesto. ¿Y qué pasa con aquellas personas que dicen, la verdad que yo vivo de acuerdo a las circunstancias que la vida me enfrenta, ando sin directiva, a lo que me lleva la moda, a lo que me Claro. lleva mi sentimiento, yo vivo el día a día? Bueno, quiero compartir con ustedes un video muy pero muy cortito, así que prepárense en casa. ¿Qué pasa cuando nos dirigimos quizás a lo que el viento me lleva, sin rumbo, sin dirección? Compartamos este video. En aguas profundas me harás embarcar. Tu voz me guía en la oscuridad. Y si de tu curso me intento alejar, con un susurro endereza mi andar. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. El buque pesquero Marcelina de Siriza, así era conocido este video, este extracto que estábamos compartiendo de hace años ya, ¿no? Porque estamos hablando de una cobertura que realizaban colegas de Canal 10 de Mar del Plata, y me quedo con algunas frases que se decían justamente acerca de este video. Quedan ruinas, nada más. Un barco que salió a intemperie, llevada por el viento. Usted era de Mar del Plata, lo conoce, Un conoce barco esta que historia. se conoció y se lo conoce aún, en el caso mío, en el caso desde el recuerdo, se lo conoció como el barco fantasma. ¿Eh? Claro. Bueno, así como vemos en las imágenes, es un barco que fue desprendido de la banquina Puerto de Mar del Plata, ante una tormenta tan tremenda, en aquel, si no recuerdo mal, 20 de junio, los principios de los 90, y el viento a la madrugada, muy fuerte, huracanado, ¿no es cierto? Nosotros éramos muy nuevos aquí en la ciudad de Pinamar, pero fue una crónica, fue una historia tremenda. Fue llevado el buque, en lugar de mar adentro, se ve que el viento lo sopló en línea noreste, y lo costeó todo por la playa de Mar del Plata, y vino a encallar, o se encajó, o murió, ¿no es cierto?, frente a la Avenida de la Constitución, ¿no? Y ahí quedó. Desde la playa uno lo podía ver, desde la Avenida de la Constitución, un barco de 90 metros de eslora, importante, que bueno, años anteriores había ocupado importante labor en alta mar. Así que el viento lo sacó sin timoner o sin las personas que lo conducían, no había absolutamente nadie en el barco y lo llevó como quiso. Por eso se lo consideró como un barco fantasma, ¿no es cierto? Y un poco traer a colación lo que mirábamos en principio, así como este barco fantasma, que no tenía conducción, y el mar lo llevó como quiso, y el viento también, en combinación con la tormenta, para despojarlo para dejarlo con grandes despojos, como lo dejó. Convirtiéndolo en ruinas, literalmente. Ese barco fue, como se dice naturalmente, deshuesado al paso del tiempo. Es imposible sacar un barco
de esa constructura desde la playa, así que hay quedado, si ustedes pasan, cualquiera de los televidentes pasan, entonces se pueden ver ciertos vestigios al mar, llegando justo a la Bella Constitución. Así que un barco fantasma. Y todo lo que implica, ¿no? El hecho de que estas ruinas estén ubicadas en ese lugar. Sí. Hoy hablábamos fuera de aire lo que tiene que ver justamente buscar una forma de señalizar, porque sabemos que es un lugar donde pueden estar los surfistas. De hecho, todas esas maquinarias que se van oxidando generan contaminación. Es decir, un barco que salió a la deriva. Las consecuencias que generan en una tormenta, en algo fuerte, que si lo pasamos al plano de nuestras vidas, todos tenemos circunstancias muy complejas, muy difíciles. ¿Y qué hacemos? En vez de aferrarnos a un lugar seguro, al puerto en este caso, no, dice que se soltó y anduvo a la deriva. La verdad es que esto nos hace reflexionar si lo pasamos a nuestra vida cotidiana, porque vuelvo a decir, todos somos sacudidos. El tema es no ser dirigidos y estar firmes, permanentes, en este caso a un puerto seguro. ¿Cuál es eso seguro? ¿Qué es lo que nosotros queremos dirigirnos? Claro, ustedes recordarán, Alberto, recordarás el pasaje cuando el Señor estaba en aquella embarcación con sus discípulos, y también se levanta casi parecida una tormenta con la del barco, y los que estaban, digamos, esta embarcación tenía gente, estaban los 12 y el Señor. Y los discípulos temieron por sus vidas. Sí, ¿no? terror. Así que Jesús pasa de la popa a la proa, ¿no es cierto? Y toma el timón del barco, o de la embarcación, como diciendo, mientras yo esté, y estoy tratando de jugar con las palabras, la embarcación no se va a ir. Ahora, si ustedes la manejan, sí, ese barco se puede ir a pique. Entonces, hoy no queremos hablar simplemente de la historia de las embarcaciones o de las tragedias de aquellos buques que se han hundido, sino queremos hablar del simbolismo. Y sabiendo que Jesús quiere estar en nuestra barca, ¿no? De hecho, Jesús está ahí, es tan respetuoso, invitando a cada uno de sus vidas, dice, bueno, ¿qué circunstancia estás? ¿Te estás dirigiendo bien? Estoy dispuesto a acompañarte, a guiarte. Y me parece que de eso vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque justamente todos queremos descubrir cuál es nuestro propósito en la vida, hacia dónde dirigirnos, ir hacia adelante, como decíamos la edición anterior. Alberto, nuestras vidas están a la deriva, no están a la deriva. Vos hablaste con toda seguridad y me parece que la gente del otro lado quiere esta paz. ¿Cómo hiciste para encontrar tu norte? Sí, bueno, primero uno, por la experiencia de vida que uno arrastra, lo primero que hace es reconocer que uno anda a la deriva en la vida, ¿no? En diferentes situaciones, por diferentes ámbitos de la vida, uno se encuentra. Por eso bien estaba explícito en el video de este barco, ¿no? Que mejor tomar el ejemplo, como algunos también se ha dicho, ¿no? Después de por qué sucedió esa suelta del barco, esa deriva. Las amarras, que fue un descuido, ¿no? Decían, ¿no? Aquella vez en esa noticia que había un descuido, que el barco no fue bien amarrado, que, bueno, un montón de especulaciones. Pero que si lo llevamos a la vida cotidiana, y en alguna de nuestras vidas, podemos ver que muchas veces somos descuidados en el caminar de la vida. A veces creemos que estamos sujetos a algo que estamos bien plantados, ¿no es cierto?, en un camino, y sin embargo no lo estamos. Cualquier viento de cola o cualquier tormenta o vendaval nos suelta y nos lleva a la deriva. Y el estar a la deriva, ¿qué significa? Como este barco, ¿no?, que salió en el video, en vez de ir mar adentro, encalló en un lugar playo, un lugar donde no debía ir. Aferrados a nuestra postura, a nuestra opinión, dueños de la verdad, muchas veces nos creemos, sí. Vos sabés que me estaba acordando, y lo tenía anotado, dice en la Biblia, ¿no? En Proverbio, en 14:12, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Terrible, ¿no? Porque todos queremos caminar bien, pero a veces, vuelvo a decir, la Biblia también dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Hablamos de andar a la deriva. Qué mejor ejemplo que el pueblo de Dios en el desierto. Pero eso lo vamos a empezar a hablar en el próximo bloque. Así es, vamos. No se muevan, quédense ahí. Segundo bloque del abanico, panorama de fe, por supuesto. Acá seguimos con un tema que seguimos discutiendo y seguimos hablando en lo que son los cortes comerciales. Sí. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y dejamos este interrogante, el pueblo de Israel a la deriva dentro del desierto. ¿Es así, pastor? Sí,
Yo me quedo con algo que dijo Alberto en el primer bloque, que me quedó marcado, eso son las amarras. La Biblia también es expresiva en cuanto a amarras, y cuando conocemos algo como las cosas del Señor, tengo que ser amarrado. Este barco que veíamos en el primer bloque, que ya había estado, digamos, atado al puerto muchísimos años, porque a la hora que salta a la palestra este barco en esa tremenda tormenta, no era un barco que recién había llegado con bandera extranjera, sino que ya estaba parado hace 10 años ahí. No sé cuál es la razón por la cual un día se aflojaron las amarras, y esta tormenta creo que terminó con finiquitar esas amarras, razón por la cual fue llevado por toda la playa. Las amarras son tan importantes como, por ejemplo, Israel necesitaba también estar amarrado, y no lo estaban. Por lo que dice la Biblia, hay muchos datos, pero por ejemplo el Salmo 107, y desde el verso 4, para llegar luego a un punto donde el Señor los quiere amarrar a los hebreos, como también nos quiere amarrar a nosotros a través de la palabra, ¿no es cierto?, a nuestras familias, a nuestro país, en este tiempo donde hay tanta hambruna, hay tantas necesidades en este país, hay tantas incongruencias y tantos interrogantes. Creo que como nunca antes la palabra del Señor pretende amarrarnos a nosotros. Antes que nosotros lo amarremos a Él pretende a nosotros amarrarlo. Y si no, fíjense este dato: anduvieron perdidos por el desierto, habla del pueblo de Israel, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y el verso 7 dice exactamente así: los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Es decir, después de tantos inconvenientes y sensaciones difíciles, encontraron el camino, encontraron el rumbo, encontraron la dirección. Y el Señor tenía allí, obviamente, preparado el camino. Él es el que nos presenta el camino, pero también aquel que nos quiere conducir o nos quiere dirigir por Él. Es un poco lo que estamos diciendo. Claro, y yo me quedo pensando y meditando cuando hablas de amarras. Y hoy la gente quiere ser libre, ¿no? Habla del respeto, del derecho, de la libertad. Naturalmente somos así. Pero esto de estar amarrados es como que, ay, suena tan fuerte. Dios me quiere amarrar, pero ahí vemos las consecuencias, ¿no? De estar a la deriva. Pero el amor y la misericordia que dice que cuando ellos clamaron, ahí Dios, con su inmenso amor, los dirigió. Cordón de 3 dobleces, dice, no se corta tan fácilmente. Esto obviamente lo decimos siempre cuando tenemos que darle la bendición a una pareja que van a contraer el enlace. Pero ustedes preguntarán, pero son 2. Y yo por la palabra digo, no, son 3. Está la pareja y existe un nudo más o una amarra más que es el Señor. Ahí está el amarre. Entonces un cordón de 3 dobleces es imposible que se corte, porque así la palabra nos dice. Habla de amarras. Por supuesto. Bueno, y yo me voy al testimonio de Alberto, porque yo lo siento tan seguro, hablando de esta paz. Pero bueno, seguramente era eso, como el pueblo de Israel que andaba a la deriva y que no quería ser amarrado. ¿Cómo se vive amarrado, Alberto? No, bueno, es un tema... Es distinto el estar amarrado a una vida natural, ¿cierto? Al estar amarrado a Cristo, a Dios. Esto es una vida totalmente distinta. Porque uno puede tomar, digamos, esos ejemplos. Por eso yo le decía, vos me preguntaste en un comienzo, ¿cómo se hacía? Bueno, lo primero que hay es reconocer lo malo que uno ha tenido o que uno venía haciendo para tener un cambio de actitud en la vida, ¿no? Lo primero que tiene que haber es el cambio de actitud en la vida, ¿no? El reconocimiento en los errores, en todas las cosas. Exacto. Y buscar la guía de Dios, ¿no? Por eso decimos que a veces, estando lejos del Señor, nos parece que las cosas por donde estamos caminando bien. Sin embargo, al final es totalmente distinto. Diferente. Y yo me quedo pensando quizás en aquellas personas que apuestan a un matrimonio y dicen, no, pero no cambia de actitud, como recién decías, Alberto, no está ese cambio. Es que humanamente no está. Está ahí, como decía Alberto, reconócelo. Dice en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él, y se refiere a Dios, enderezará tus veredas. Por más que te esfuerces humanamente en querer hacer las cosas bien, claro, ahí está el inconveniente, si no reconocemos a Dios, y es parte de esto de que usted decía, pastor. Y que importante incluso incorporar en toda esta charla la vida y la sustancia que brinda la iglesia. La iglesia es el lugar que Dios ha creado para conducir a las familias, a los nuevos matrimonios que se están diciendo como ejemplo, para que no haya más fantasmas, como estábamos recién mirando a través de las imágenes,
de ese barco que un día salió a la deriva y encalló para morir allí para siempre, y nos sirve como ejemplo de pronto a tantas vidas sin deseos, sin sueños, sin metas. Entonces la iglesia ofrece esos condimentos tan, pero tan importantes como seguros. Es decir, nosotros tenemos que ser parte de esa iglesia, la iglesia de Jesucristo. Es así donde comenzamos a entablar una relación con las cosas del Señor, con la palabra, con todos estos ejemplos que son tan prácticos y son clave, incluso para la formación de todas las familias, de aquellos que podemos abrazar una palabra o abrazar el Evangelio. Allí se empieza a transformar una familia, ¿no es cierto?, con los vínculos y las proteínas que el Señor ofrece a través de su palabra. La importancia también de la iglesia en todo este tema que estamos conversando. Por supuesto, y tocó un tema más que importante, la palabra. ¿Dónde la aprendemos? En la iglesia, tomando un tiempo en casa, compartiéndolo en familia. La palabra que dice que es lumbrera para nuestro camino. A veces nos tropezamos ¿en qué? En cosas que no vemos porque no tenemos la luz de la palabra. Exacto. De hecho, la Biblia es clara cuando se dirige a la juventud. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. La palabra es esa brújula que nos indica el camino para todos, para aquellos que quieran seguir estudiando, para aquellos que quieran formar su familia, para aquellos que están educando. La Biblia es el manual que nos instruye y nos dirige a dónde tenemos que ir. Y Jesús, teniéndolo en nuestra barca, sin más ni menos que eso. Ahora, Dios quiere conducir nuestra vida. Yo me rindo al Señor, usted se rinde al Señor. Eso es lo que queremos nosotros, con todo este ambiente de comentarios, llevarlo a usted con la precisión de que Dios puede darle a usted lo que usted está buscando durante, vaya a saber cuántos años, si no toda su vida. Ahora, cuando lo conocemos al Señor, es en el momento donde usted ya deja de conducir su vida o deja de ser el dueño de ese timón del barco que antes lo manejabas tú o lo manejaba yo. Ahora Él quiere conducir. Yo tengo que entender, usted necesita entender que Dios es el que conduce los hilos de la vida de nosotros. Por eso esa es la amarra, la que muchas veces nosotros como seres humanos tratamos de escapar, porque pretendemos pensar que también tenemos cualidades suficientes como para poder, qué sé yo, atar tantos cabos o de pronto tener independencias para librar tantas batallas o cuestionamientos. Y llega un momento en que nos cansamos, la vida nos cansa y terminamos en un rincón postrado, casi varado como este barco encallado allí frente a las playas marplatenses. Eso es exactamente lo que el Señor quiere librar de usted y de mí. Ahora, si yo entiendo, si usted entiende que Él es el que conduce, las cosas empiezan a cambiar. Claro, Dios por conduce supuesto. la vida de las personas. Y algo maravilloso, y yo me voy a la parte periodística, ¿no?, que tiene que ver con el reporte de los colegas de Mar del Plata. Decía, Ajá. quedan ruinas, nada más. Claro. Pero después decía la acotación de la periodista, hay proyectos respecto a esos restos. Y muchas veces nosotros nos sentimos como ese barco, que hicimos y deshicimos como queríamos. Y hoy solamente en nuestras vidas quedan restos, Sí. quedan ruinas. Y hay un versículo maravilloso en el libro de Jeremías Ajá. que habla acerca del alfarero, que dice que el alfarero estaba haciendo algo y se echó a perder en las manos del alfarero. Y parecía que ya todo había muerto, pero la palabra dice, pero el alfarero volvió a hacer otra cosa, de acuerdo a lo que mejor le parecía. Si sentís Claro. que tu vida ya es ruinas, para entregarle las riendas, entregarle tu destino, tu camino a Jesús, que seguramente Él tiene algo maravilloso para hacer para tu vida. De eso se trata, encontrar el rumbo. Claro. Y me imagino que Alberto, como tantas personas que hoy estábamos justamente compartiendo, se habrán encontrado en un momento diciendo, ¿para qué vivo? ¿O no? Sí, ha pasado. Yo he tenido, hoy hablaba con el pastor, le contaba, ya hace un tiempo le conté una experiencia. Vos recordábamos estos accidentes que han pasado con esta chica. Lamentablemente, bueno, sí, estos días, lamentables, ¿no? estas últimas horas. Yo en mi vida he vivido situaciones así imperantes, ¿no?, en cuanto a lo espiritual. Pero bueno, a todo esto, bien le decía, Dios me ha ayudado y me sacó de todo eso. Y en cuanto a lo que hablábamos de la Samar y lo que es el camino del Señor, Jesús dijo, yo soy el camino, Claro. y la verdad, Claro. y la vida. Exactamente. Yo soy el camino, dijo Jesús. Y también recordaba el versículo ese así en Deuteronomio, que lo tenía anotado por acá, dice el Señor Deuteronomio 5:33, ¿no?, cuando le guiaba a su pueblo, Él les dijo así claramente, sigan por el camino que el Señor su Dios le ha trazado. Claro. ¿Para qué? Para que vivan. Escúcheme, qué promesa, ¿no? Para que vivan, prosperen y disfruten de la larga vida en la tierra que van a poseer. Tremendo mensaje. Sigan el camino
que el Señor nos traza. Y Dios nos ha trazado un camino Él trazó el camino. para toda la humanidad. Y lo ha plasmado en el libro, que es la Biblia. Claro. Ahí tenemos, si podemos decir, la hoja de ruta de Tal una cual. gran navegación. Tal cual. Y el éxito asegurado en todo lo que hagamos en nuestra vida, por supuesto. Eso. Bueno, hermoso. La verdad Sí. que lo que estamos compartiendo no deja de ser esperanzador para aquellas familias que están quizás escuchando como de última. Seguramente Dios ha permitido que estés ahí prendido o diciendo, pará, yo tengo un buen destino para vos, para tu familia. Todavía no está nada perdido. Si pones justamente a Jesús como capitán de tu barco. Capitán. Por eso te pido que te quedes ahí unos minutitos, renueves el mate si querés y compartamos un tema musical que habla justamente de este gran capitán. Twice Música es la banda y queremos compartirlo con vos. Tercer y último bloque del abanico, panorama de fe de este día viernes, como cada viernes a partir de las 21 horas. Recuerden, nos ven a través de la pantalla de Canal 3 de Pinamar y por supuesto a través de www.canal3pinamar.com o Canal 30 de la grilla de Telpin. Hoy hablando un tema que ya me parece que estamos bastante bien dirigidos, justamente hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y qué hablar si decimos de nuestro país, Pastor? Bueno, pero yo no soy más indicado para decir, tenemos un especialista. Exacto. ¿Qué te parece si vamos a él? Pero vamos a él y le Sí. damos las buenas noches, la bienvenida a Ariel Albarracín. Ari, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Muy buenas noches. Bueno, acá con las estadísticas, como Sí. siempre, estuve analizando, viendo, ¿no? En el compendio, ¿no? De lo que es el futuro del país. Tenemos por un lado la familia, por otro lado el estudio, y Claro. por otro lado la realidad que nos evoca ahora en lo económico, ¿no? Claro, por Creo que supuesto. son los factores más preponderantes Total. cuando hablamos de futuro de la Argentina. Y la bueno, pregunta es, ¿tenemos rumbo? ¿Estamos dirigidos? Estamos buscando el rumbo. Yo Apa. no quisiera decir no tenemos rumbo porque sonaría... Sí, sí. No tiene sentido porque en realidad nada está dicho. Bien, sí. Y sin hablar de nada de política, nada está dicho. El país está buscando su forma. Es un país que no tiene, digamos, tiene la capacidad siempre de autoabastecerse, que no se va a fundir nunca, Ah, mira vos. por las capacidades que tiene Argentina en producción y bueno, en un montón de factores. Si vamos a lo que son números, realmente Argentina tiene que pagar antes de fin de año 8.000 millones, para lo que es deuda. Con el FMI. Con el Está- FMI. está Ese contrato, ¿no? Está compromiso. que tenemos a fin de año. Ahora lo que se está esperando es que entren 5.400 millones para amortizar un poco lo que es la reserva, para que se puedan hacer inversiones, para que se siga, digamos, girando el aparato comercial. Que ¿no? eso se necesitaría, por ejemplo, que ingrese ya a nuestro país este préstamo, porque ya sabemos públicamente que el FMI dijo que hasta después de las elecciones. Bien, lo que se está hablando en los medios, ¿no? Que hay varias autoridades muy importantes de este país que están buscando, que están viajando para buscar, digamos, esa ayuda económica, ¿no? Ese desinfle de 5.400 millones. Convengamos que la deuda en total que contrajo la Argentina en este último tiempo son 57.000 Sí, sí, millones. sí. Es un número importante. Y hablando siempre en dólares, ¿no? Porque Claro. acá no hablamos en pesos. No, Estamos hablando de evidentemente números no. internacionales. Y según tu mirada, en cuanto al ciudadano de a pie, comúnmente dicho así, ¿qué mirada tienen ellos o la sociedad, según tu criterio? Hay que recalcular. ¿Está rumbeada? ¿La gente tiene esa sensación de rumbo o está en una inestabilidad en ese pensamiento? Hay que recalcular, ¿no? Porque con esto de la deuda, hasta hace pocos, cada ciudadano argentino debía algo de $2.000 cada uno. Claro. Sí, vivimos por toda la deuda. Pero bueno, convengamos que lo que es en suerte de estudios sigue creciendo. Ajá. Hay alrededor de 2 millones, a ver si no me equivoco, 2.000. Sí, 2 millones, perdón. 2 millones de estudiantes nuevos Bien. en Ah, ¿sí? lo que es el año 2018. Y sabemos que en Es cuanto un a número- educación somos sí. uno de los países mejor ubicados, que- rankeados, mejor ¿no? Es positivo eso. Es Sí. positivo, siempre hablando de el ámbito universitario. Está bien. ¿Sí? Carreras de grado, posgrado, en donde estamos hablando de que 1,5 millones son estatales y el resto son privados. Bien. Es un número interesante. Es un número interesante porque, por ejemplo, según las estadísticas, ¿no? Dice que, por ejemplo, el 33% son mujeres, o
es un número interesante, ¿no? Es un país que mantiene mucho todo lo que es el tema de crecimiento, digamos, en lo que es profesional. Y ya que hablamos del barco en el primer bloque, ¿qué te parece el nuevo comando del timón del Fondo Monetario Internacional? Ah, qué pregunta. A ver. Y bueno, es para analizar, ¿no? Porque cada vez que cuando ingresa un grupo nuevo, ¿no? ¿Es fácil manejar ese timón? No, me imagino No. que no. Pregunto muy obvia, pero... No por las responsabilidades que tiene, Es ¿no? difícil, Porque estamos hablando de grandes prestamistas y no solamente hablamos de que le prestan a personas, sino le prestan a países. Ellos no se fijan en cada ciudadano, ni si está bien el ciudadano de a pie o le falta de comer. A ellos les importa que se cumplan los plazos, ¿sí? Las responsabilidades a tiempo, y la gente, bueno, no importa, es un número más. El detonante de la salida de la señora que estaba antes, tuvo que Merkel, ver, sí. la Argentina tuvo que ver ahí en ese como detonante para su salida. No, yo creo que son muchos factores. O tuvo una Argentina- mejor oferta, en realidad. Estamos hablando de Christine Lagarde, ¿no? Mira, Sí. Hay muchas digamos, puntos que son para hablarlo en detalle, ¿no? E inclusive hablarlo con alguien que sepa mucho de economía. Claro. Pero hay muchas cuestiones que tienen que ver. Estamos hablando de la Argentina, digamos que si bien es un actor o que parte de todo esto, lo que es el convenio de préstamos y todo, hay países que están manejando dineros mucho más grandes, ¿no? Ah, como sí. Claro, como sí. Estados Unidos, que está compitiendo con China y bueno. Y aunque no lo parezca, países como Estados Unidos también trabajan con deuda. No Sí, es que, claro. Sí. No, es que no se deben o deben. Ellos también continuamente están generando contratos y muy grandes. Argentina, digamos que está ahí en el montón de los deudores. Claro. Pero bueno, volviendo a lo que es la familia, Sí. ¿sí? Ustedes saben que se aprobó todo lo que es el tema del Código Civil nuevo Sí. y las modificaciones, Sí. por lo que los titulares dicen, aumentó o hay inflación, digamos, de lo que son los divorcios. El 70% de la población de jóvenes que están casados entre 20 años, el 70% se ha divorciado. Y ya estamos hablando entre en el año 2018-2019. Claro, ahora son más divorcios express, ¿no? Antes era necesaria la autorización del hombre y la mujer a la hora de querer divorciarse. Hoy directamente te mando una carta de documento y digo, me quiero divorciar. Es como más práctico. Es más práctico. Y ha aumentado entonces. Por lo que solamente como tomando referencia, ¿no? Lo que es la ciudad de Buenos Aires aumentó el 41%, nomás el año pasado. Es altísimo. Es Sí, altísimo. terrible. Entonces, si hablamos de rumbo o no rumbo, bueno, creo que la familia en el futuro y el rumbo que va tomando el país con todo este tipo de normas no es bueno. De hecho, si hablamos Estamos de en rumbo. familia Es un también, panorama oscuro. y Es un la panorama reforma oscuro. del Código Civil tiene Sí. mucho que ver el tema de la patria potestad, por ejemplo, donde ya no existe esta Sí. figura y de hecho el Estado tiene hasta más autoridad de lo que se puede enseñar dentro del hogar. Esto también está dentro de la parte del Código Civil y su reforma, donde también surge el abogado del niño y otras cuestiones que, bueno, son mucho más amplias, pero de alguna manera también generan, y no sé si Ari vos compartís esto, la disgregación de la familia. Sí, la familia tiene que estar unida, por empezar porque es la base del país, ¿no? Es la base de todo país, sociedad. de toda sociedad, de toda comunidad de la familia. Si la familia se desarma, convengamos que tenemos a futuro un país que o tiende a dividirse, o tiende a romperse, o a generar grietas, Y se habla tanto de eso ahora, ¿no? y porque la sociedad está rota. Exactamente. Terrible. Está terrible. fraccionada, sí. Está fraccionada. Estamos buscando el rumbo, como Bueno, país, por supuesto. Le estamos buscando la vuelta. Tal Estamos cual. buscando la tal cual. vuelta a ver cómo podemos salir de este embrollo. Yo creo que Dios necesita Intervenir. urgente. intervenir. Parece muy obvia lo que estoy diciendo. Nosotros somos lo que tenemos que dejar, que estos líos, déjame ponerlo en esos parámetros lo que estás comentando, un comentario de primera, pero voy a poner ese lío que estás comentando, que es un lío. ¿Cómo salimos de allí? Si Dios no interviene, es imposible salir de semejante embrollo. Si un barco encalla, ¿cómo lo sacás al barco? No ha salido. Por ejemplo, de Mar del Plata, el país, me acuerdo en ese momento, el Estado Nacional, no me acuerdo quién gobernaba, pretendió traer una máquina a Estados Unidos, pero era poco solvente el hecho de poder traerlo como nación para traer el barco de las playas argentinas o la costa marplatense. Vale una fortuna
sacar algo que está encallado, si lo traemos a nuestras conductas, a nuestras normas, ¿cómo se sale de estos líos si Dios nos ayuda? Y eso es lo que le quería preguntar. ¿Existe la posibilidad de que como país podamos Dios. levantarnos? Solo Dios, solo Dios. Mencionaste la familia, centro de la sociedad, ¿no? Y esa familia fragmentada, que los porcentajes que estabas tirando son muy elevadísimos, Terrible, sí. muy elevados, tan elevados que parecieran que si te sentás ahora en un sillón te caes desmoronado sin querer levantarte, porque ¿cómo levantás esos índices? Solo Dios tiene que obrar, ¿no es cierto? Y ese Dios, ¿no es cierto?, no solamente pretende, sino que necesita manejar el timonel o el timonel de ese barco para que no vuelvan los fantasmas en la vida de nosotros. Si no, viviríamos en un ambiente fantasmal, la gente simplemente augurada por los nuevos códigos que se vienen o la selección. La gente tiene ese panorama ahí de esperanza hasta el 27 para poner una fecha. Y después, a partir del 28, ¿qué? Claro. Les pregunto a ustedes, ¿podrán los hombres cambiar esta historia? Estas cosas que estás mencionando, ¿la podrán cambiar al hombre más sabio y más inteligente? Es imposible. Aunque se junten los más poderosos de los sabios, es imposible. Solo Dios puede dar la salida, la alternancia, si Él sube y conduce el barco que nosotros le tenemos que dejar, obviamente, en sus manos, para que Él lo lleve adelante y lo lleve a buen puerto. Nos saca de un puerto y nos va a llevar también a otro puerto. Ahora lo Solo importante, Dios. claro, es solo Dios, pero decimos, bueno, pero un país está gobernado por hombres. Claro. Una familia está dirigida por hombres. Total. Entonces, claro, necesitamos darle ese lugar para que Dios como hombres nos pueda dirigir y darnos esa sabiduría. ¿Cómo hacemos para pedirle, pastor, a Dios que en nuestra humildad como seres humanos, con fallas, pueda ocupar ese lugar en nuestras vidas? Claro, abriendo el corazón. Creo que tenemos que sincerarnos, creo que tenemos que usar mucho de la franqueza. Me habla mucho la palabra de la sensibilidad nuevamente, tenemos que sensibilizarnos. Si estas cosas no nos sensibilizan, es imposible poder captar la atención y de pronto tratar de buscar el puntito, ¿no?, donde de pronto puede ser el punto de partida, ¿no?, la sensibilidad. Creo que la gente está muy enérgica, creo que el hombre está muy sumido en lo suyo ahí, ¿no es cierto?, muy hermético, y creo que la sensibilidad es una de los condimentos que emergen de la palabra cuando yo empiezo a escuchar y a obedecer el comentario de lo que Dios quiere darme a mí y para conmigo también a mi familia, y así, lo que dijo Ariel, una sociedad que se constituye por la multitud de las familias, y justamente en Argentina que la familia está tan fragmentada. Creo que tenemos que orar, y eso es lo que yo quiero hacer en este momento, como lo hacemos siempre al final de los programas, orar, una oración sencilla, pero para pedirle al Señor, ¿no?, que nos traiga luz a nosotros los argentinos, que te traiga luz también a ti como familia, ¿no es cierto?, como individuo, para que también tú puedas dar tu aporte. ¿Cuál es tu aporte? El mismo que el mío. Abrir el corazón, sumarnos, encontrarnos con el Señor. Y dentro de ese marco de sencillez, de honorabilidad y sensibilidad, creo que por allí, ¿no es cierto?, vamos a empezar a rumbear para que el barco ya no se hunda más, para que los fantasmas desaparezcan y desaparezcan de veras. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en este momento, y aún por este comentario, por este hermosísimo y tan valioso aporte de programa, que seguramente estamos ayudando a mucha gente con estos temas que estamos abordando, cada comentario, cada fracción, Señor, cada cosa que de pronto puede tener un poco más de luz en medio de tantos sinsabores que vive este mundo tan lleno de hostilidades en todos los aspectos. Señor, no queremos que el barco se hunda, no queremos que el barco vaya sin piloto, queremos que el barco sea conducido, y tú eres el capitán, ese capitán que escuchábamos hoy en la canción. Tú eres el capitán, lo fuiste siempre y hoy sigues siéndolo. Que nosotros los argentinos, los seres humanos, nos animemos, Señor, a devolvértelo a ti. ¿Qué cosa? El timonel de ese barco, para que usted nos pueda llevar a buen puerto. Estamos creyendo por un país distinto, por una sociedad diferente, donde pueda ser gobernada con el poder del Espíritu Santo de Dios. A ese poder y a esa autoridad y a esa persona, nosotros a través de este programa y de esta oración, lo estamos encomendando en esas manos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Y creemos que si hiciste esta oración de corazón y le pediste a Jesús que tome el timón de tu barco, las cosas van a empezar a cambiar. La tormenta va a estar, por Sí, supuesto, siempre. pero Él te va a llevar a un rumbo y a un puerto seguro. Así que si necesitas oración, si querés acercarte, recordá que nosotros estamos ubicados en De la Trucha 1817, esto es en el barrio San José, ahí tenemos nuestra iglesia, los días de reuniones, dirección, teléfono, todo lo podés ubicar a través de nuestra fanpage, ahí en nuestro Facebook, nos buscas como MCIM, Iglesia Emanuel, aquí en la ciudad de Pinamar. De esta manera podemos estar en contacto, 480659 es el teléfono donde podés comunicarte y obviamente vamos a estar ahí dispuestos para poder escucharte y por qué no orar juntos para salir entre todos adelante y encontrar nuestro norte. Pastor, como siempre, gracias. El gusto de siempre. Ari, como siempre, también presente, gracias. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, y no se pierdan, en la próxima edición, los días viernes a partir de las 21 horas, tenemos repeticiones aquí en Canal 3 a lo largo de la semana y también a través de www.canal3pinamar.com, Canal 30 de la Grilla de Telpín y por supuesto nos pueden escuchar en la radio, en la 99.1 FM Energy, los días miércoles a partir de las 19 horas y los jueves de 16 a 18 en la Rocola Gospel. Un montón de alternativas para que sigamos en contacto. Nos encontramos el próximo día viernes aquí en la pantalla de Canal 3 de Pinamar.